Amén, amén. Ya, van pasando por los diezmos y ofrendas. Bueno, no vamos directo a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos vinimos dispuestos a aprender de la palabra de Dios en este día? ¿Amén? ¿Amén o no? Amén, un segundo mientras abro aquí mis apuntes, mientras recogen las ofrendas. Si no me da ver. Mientras tanto puedes saludar al hermano que está a su lado, y buenos días hermano, hermana, ¿cómo están? Salúdense. ¿Cómo está de ojeroso después de la vigilia? Amén. Listo, ahora sí vamos a empezar. ¿Preparados para escuchar la palabra de Dios? Amén. Listo. Hoy vamos a hablar, hoy el tema va a ser diferente en el sentido de que vamos a sentirnos como en una clase. ¿Listo? Como una clase. Vamos a aprender. ¿Listo? Un poco diferente a las que suelo hacer, pero vamos a aprender mucho de todas formas porque vamos a tratar el tema de la resurrección de Jesús, que hoy se celebra, ¿cierto? Hoy se celebra la resurrección de Jesús, entonces amerita el día para tocar este tema y estudiarlo un poquito a profundidad. Bueno, pues en lo que podamos, en el tiempo que hay. ¿Listo? Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. O sea, entendemos que no entendemos por qué pasan. Ahora les voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cogemos un interruptor, ¿cierto? Donde se prende la luz, ¿sí? ¿Es un interruptor? ¿Estoy diciendo bien? Uno oprime y ¡pum! Se enciende la luz, ¿cierto? Uno sabe que si escucha ahí, se prende la luz. Pero lo que no entendemos es el proceso que hay detrás para que la luz se encienda. ¿Sí o no? No lo entendemos. Simplemente sabemos que ahí se escucha y hay luz. Pero no entendemos nada de electricidad, de todas las cosas que hay por detrás. No lo saben, y así pasa muchas veces en la vida cristiana. Sabemos cosas en general, pero no entendemos el por qué o el para qué. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces las personas dicen, soy cristiano, pero realmente esa persona sabe qué es ser cristiano. Muchas veces decimos que Jesús resucitó, y todos sabemos, sí, Jesús resucitó ¿cuál día? Al tercer día, pero ¿sabemos por qué resucitó? ¿Cuál era el objetivo de resucitar al tercer día? ¿Por qué tenía que ser el tercer día? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿No había otra forma para que Dios ejecutara su plan? Porque, por ejemplo, yo pregunto esto. Y yo creo que la mayoría me van a responder. Yo creo que la mayoría sabe. Si yo pregunto, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué me responden ustedes? ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿por qué más? Por amor a nosotros, ¿por qué más? Porque fue la voluntad del Padre. Entonces la mayoría de la gente sabe que Jesús murió por nuestros pecados. Todos sabemos. Pero si yo pregunto, ¿para qué resucitó? ¿Qué me responden ustedes? ¿Para dar un día eterno? Para dar justicia. Listo. Todo eso está bien. Vamos a estudiarlo y a profundizarlo y entender realmente el por qué resucitó al tercer día. Entonces, tanto la muerte como la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección hacen parte del plan de Dios para la salvación del mundo, para la salvación del hombre. Entonces, la mayoría de veces se piensa que el plan de salvación se enfoca en la cruz, ¿sí? Entonces nos enfocamos en la cruz, en la muerte, en la sangre, y pensamos que ahí es todo el plan de redención del hombre, pero no. Si no hay resurrección, no hay plan de salvación completo. ¿Listo? O sea, si no hubiera resurrección, el plan de salvación no se hubiera completado completamente. Entonces, tanto la crucifixión, la muerte y la ¿qué? Y la resurrección hacen parte de ¿qué? Del plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender cosas chéveres. No sé si sepan, pero la resurrección de Jesús
ha sido cuestionada por muchos años, por gente intelectual, por personas estudiosas. La resurrección de Jesús ha sido ¿qué? Cuestionada. La gente piensa que realmente, muchas personas creen que Jesús realmente no resucitó. De hecho, muchas personas piensan que Jesús ni siquiera fue un personaje real. Muchas personas piensan que Jesús fue un personaje ficticio. Pero ya vamos a ver todo eso más adelante. ¿Listo? Por ejemplo, la religión del Islam, ¿sí? La de los musulmanes, dice que Jesús no murió. ¿Sí sabían eso? Ellos en su libro, el libro sagrado de ellos, que es el Corán, ellos dicen que en el Corán está escrito que Jesús no murió. ¿Sí? ¿Y dónde está? Los que quieran apuntar y los que son curiosos. En el Corán, en la Sura An-Nisa, en el capítulo 4, en el verso 157 al 158, se menciona que Jesús no fue ni crucificado ni fue asesinado, sino que fue puesto en lugar por otra persona. ¿Sí saben eso? Tremendo, ¿no? Eso creen los musulmanes. Lo voy a leer, dice así. Y por su incredulidad y por su decir de María un gran pecado, y porque decían, hemos matado al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, pero no le mataron, ni le crucificaron, sino que les pareció así. Y los que discrepan sobre él, dudan. No tienen de ello conocimiento alguno, sino tan solo conjeturas. Pero, ciertamente, no le mataron. Más bien, Alá lo elevó así. Alá es poderoso, sabio. No vayan a decir amén, hermanos. No vayan a decir amén. Eso es una parte, eso es una porción del ¿qué? Del Corán, donde está diciendo que Jesús no fue crucificado y que no murió. Entonces, empezando por ahí, no solamente estudios, sino otras religiones creen que Jesús ni fue crucificado, ni murió, y mucho menos resucitó. Entonces vamos a ver las teorías que tienen la gente estudiosa acerca de la aparente muerte de Jesús o la aparente resurrección. La primera teoría se llama la teoría del desmayo. ¿Cómo se llama? Teoría del desmayo. ¿Cuál es esa teoría? Que Jesús nunca murió realmente, sino que cuando estaba en la cruz se desmayó, ¿sí? Y después de que fue puesto en la tumba, él por sus medios se salió, ¿sí? Y pensar eso, pues, es como, bueno, vamos a ponerle sentido común a esta teoría, ¿no? Jesús fue golpeado, sus manos con clavos. Los clavos no eran una puntillita así como, no, eran clavos grandísimos, que probablemente hicieron que sus manos se paralizaran, lo igual que sus pies. De la forma que golpearon a Jesús, él hubiera quedado vuelto nada. Más encima tuvo que haber quitado ¿qué? Sus vendas, porque a él lo vendaron, y hicieron todo ese ritual donde vendan a las personas y les echan especies aromáticas para que el cuerpo no huela feo después de muerte. Bueno, el caso es que, piensen ustedes, ¿cómo haría Jesús? Y tras del hecho, correr la piedra, que era una cosa inmensa y pesadísima, él solo, y después de eso, pasar sin que los guardias que estaban cuidándolo no se hubieran dado cuenta. Entonces, esa teoría no tiene sentido común, empezando por ahí, ¿sí? Vamos con la siguiente teoría. Se llama la teoría del robo. Esa teoría dice que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo para esconderlo y después decir que había resucitado, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar esta. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué pasó con los discípulos? Se dispersaron. ¿Estaban llenos de qué? De miedo. Ni solamente en la crucifixión, sino estoy mal, el único que estaba era Juan. Pero estos todos estaban escondidos. ¿Sí? Y ahora cogieron valor para ir a enfrentar al ejército romano. No tiene sentido tampoco eso, porque los discípulos realmente tomaron valor cuando vieron a Jesús resucitado y después de que fueron llenos del Espíritu Santo.
era muy difícil que ellos se pudieran robar el cuerpo teniendo una guardia. O sea, no era un solo soldado, porque se han visto en las películas que ponen un solo soldadito. No, era una guardia completa. ¿Sí? Eran varios soldados cuidando la tumba de Jesús. No creo que los discípulos se hubieran atrevido a sacar el cuerpo de Jesús. ¿Sí de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver con la Biblia, ya miramos adelante todo eso. Solamente estamos mirando las teorías. La siguiente teoría se llama la teoría de la alucinación. ¿Cómo se llama? De la alucinación. Y quiere decir que hubo una histeria masiva, ¿sí? Y que los discípulos de Jesús se convencieron de que habían visto a Jesús resucitado, pero realmente no sucedió. O sea, que fue una histeria colectiva, que estaban locos y imaginaron ver a Jesús resucitado, pero que nunca pasó, ¿sí? Ahora, es muy difícil creerlo. ¿Por qué? Porque Jesús se apareció a más de, primero, como dice en 1 Corintios, no me acuerdo el versículo, ya les digo ese versículo. 1 Corintios 15, del 7 al 8, dice que se le apareció a más de 500 personas. Se le apareció después, en otra ocasión, a los discípulos. Se le apareció en otra ocasión a los dos que iban camino a Emaús. Se le apareció por segunda vez, otra vez a los discípulos cuando estaban en el barco. ¿Sí? Entonces era muy difícil que fuera una histeria colectiva o una alucinación, porque de hecho las alucinaciones se deben a problemas mentales o a consumo de sustancias. ¿Sí? No creo que todos hayan consumido sustancias para ver a Jesús de forma imaginaria. ¿Sí? Entonces esas son las teorías que hay acerca o que quieren refutar la resurrección de Jesús, que son entonces ¿cuáles? La alucinación, el robo y el desmayo. Ahora, la resurrección de Jesús, quiero que podamos entender esto, y eso hace parte de lo que tenemos que creer y saber, y es que todos los evangelios, los 4 evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, no son historias bonitas o creadas para el imaginario de una religión. Los evangelios y todo el Nuevo Testamento fueron cartas que históricas, hermanos. Fueron cartas que históricas, hechos reales, narrados por los testigos presenciales de los hechos. ¿Sí? A diferencia de otras religiones o culturas que son ¿qué? Mitología. Por ejemplo, podemos encontrar en la mitología de otras culturas como la egipcia, Osiris, dicen por eso, porque muchas veces lo que dicen la gente es que Jesús fue la historia de Jesús fue otro mito, igual que las otras religiones paganas, ¿cierto? Entonces, no, es que Jesús es otra historia igualita porque hubo también otros dioses que resucitaron igual que Jesús, como el ejemplo de Osiris, que ese era un dios de la mitología egipcia, ¿sí? Que fue asesinado y revivido por su esposa Isis. También en la mitología griega, Dionisio, o también conocido como Baco en la mitología romana, está muy bien asociado con la resurrección también de Jesús. ¿Sí? Ahora, esas historias son ¿qué? Mitología. Mitología. Pero la resurrección de Jesús es un hecho ¿qué? Histórico. Real. Histórico. ¿Listo? ¿Entendemos hasta ahí? Ahora, así como les comenté anteriormente que los musulmanes, ¿cierto?, creen que Jesús no fue ni muerto, ni crucificado, ni sepultado, ni resucitado. Pero ustedes tienen que aprender algo, ¿no? Y es que el Corán, que fue el libro o es el libro sagrado de los musulmanes, fue escrito más o menos 5 siglos después. ¿5 qué? Aproximadamente 5 siglos después de los hechos narrados por los apóstoles. Porque lo que escriben en el Corán no son hechos históricos,
sino que lo que fue escrito en el Corán, ¿alguien sabe cómo fue escrito el Corán? ¿No saben cómo? ¿Cuál fue el profeta de los musulmanes? Mahoma o Mohamed en árabe, ¿cierto? Y resulta que a Mohamed o a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel y le empezó a revelar, ¿sí? Empezó a dar revelaciones. Y todo lo que es escrito en el Corán fueron ¿qué? Revelaciones de Gabriel, ¿sí? Y así fue que escribieron el Corán. Pero no fueron hechos históricos, fueron ¿qué? Revelaciones. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que si alguien viene, Pablo escribió en sus cartas, y dice, si alguien viene, un profeta, un maestro, aún un ángel, y le revela ¿qué? Un evangelio diferente, que sea ¿qué? Anatema, maldición, ¿sí? Y es precisamente como fue escrito el Corán. Amén. ¿Qué pasó, hermanos, que los veo? Dejen así, tranquilos. Ya dejen así. Dejen así. Entonces, ahora sí estamos entendiendo por qué creemos en lo que creemos. Nosotros no estamos, nuestra fe no es una fe ciega basada en solo revelaciones, sino en hechos reales, históricamente comprobados. O sea, los historiadores serios, ¿sí? Los eruditos historiadores saben que los evangelios son hechos reales, narrados por los testigos presenciales. Por eso nosotros tenemos que estar seguros que la palabra que nosotros conocemos es real, es verdadera. No son mitos, no son cuentos, no son leyendas. Es la verdad de lo que pasó, ¿sí? Es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver los hechos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y ahora hasta donde alcanzamos a ver. ¿Quieren seguir aprendiendo? ¿Sí? Listo, vamos a aprender cosas chéveres. Ahora, vamos a ver los hechos antes de la resurrección. ¿Listo? Entonces vamos a refutar con la palabra de Dios la teoría del desmayo, la teoría de la droga y de la alucinación. Vamos. Mateo 15, del 43 al 45. Mateo 15, 43 al 45. No, si ustedes alcancen, háganle ahí rápido porque no nos da tiempo. Marcos 15, 43 al 45. Bien, están en la jugada, hermanos. Dice, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle ¿qué? El cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera ¿qué? Muerto. Llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. O sea, cuando se dieron cuenta que realmente estaba muerto, que el cuerpo estaba muerto, pues se le entregó a José de Arimatea. Entonces, esa teoría del desmayo queda refutada. ¿Listo? Entonces tienen que volverse unos apologetas de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Listo. Al que no sabe que es apologeta es un defensor de la fe, un defensor de algo. Siguiente. Entonces, Jesús estaba muerto primero. Segundo, lo llevaron a una tumba conocida y cerraron la tumba. Ahora, Mateo 27, del 59 al 60 dice, José, ¿cuál José? De Arimatea, tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Es decir, que hubo testigos de que Jesús sí realmente entró en la tumba, de que estuvo ahí. Siguiente, vamos a ver los testigos. Tercero, Lucas 23, 55. Dice, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José, ¿cuál José? De Arimatea, para ver el sepulcro y cómo que colocaban el cuerpo.
Entonces hubo testigos. O sea que la teoría del robo ahí queda refutada. Siguiente, había un guardia vigilando. Mateo 27, 62 al 66. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador, ¿a quién se refería? A Jesús. Mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y que se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de ¿qué? Soldados. ¿Sí? O sea, no era uno solo, eran varios. Ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron a cerrar el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. O sea, ahí había varios testigos y había quien custodiara esa tumba. Así que era muy difícil que Jesús le pudieran robar ese cuerpo, ¿cierto? Esos son los hechos antes de la resurrección. Ahora, vamos a ver los hechos de la resurrección. ¿Listo? ¿Sí vamos entendiendo el hilo conductor donde vamos? ¿Sí? Sí. O los tengo locos, ¿no? Está bien. Listo, ahora vamos a los hechos de la resurrección. Primero, la tumba vacía. Mateo 28, del 1 al 6. Miren eso, este relato es hermoso. Mateo 28, 1 al 6. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, ¿el primer día de la semana cuál es? Domingo. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias, los soldados, vean, tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿a qué? Resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba, ¿sí? O donde lo pusieron. Creo que todavía está asustado del lugar. Pero se dan cuenta, estaba la tumba vacía, ¿sí? ¿Y por qué se corrió la roca? ¿Ustedes se han preguntado por qué corrieron la roca? Porque Jesús no la corrió, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hizo Jesús para salir de ahí? Vamos a ver eso más adelante. ¿Quieren saber? Más adelante, en el siguiente episodio. ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo hizo Jesús para salir de la tumba si la roca estaba puesta ahí? ¿No se han preguntado eso? Bueno, ahora vamos a mirar. Pero Jesús, que fue el ángel el que corrió la roca para que las personas pudieran ver que la tumba estaba vacía. Siguiente, ¿sí? Las apariciones. Ahora, Jesús se le apareció a diferentes personas. ¿A quiénes? A sus discípulos. En Juan 20, 24 al 29. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando ¿qué? Llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Una semana qué? Más tarde, o sea que la segunda aparición, ¿se acuerdan que yo había dicho que había 2 apariciones? Dice, bueno, él tuvo varias apariciones. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas, miren, ese es el detalle. Escuchen, ya les voy a explicar lo que pasó en la tumba. ¿Dónde estaba? Aunque las puertas
estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Se entendieron lo que pasó ahí? El cuerpo resucitado de Jesús ya no tenía las limitaciones que tenía antes. El cuerpo resucitado tiene una composición diferente y ya no lo limitaba una pared a Jesús, por eso él pudo salir. ¿Sí? Ya no tiene ya no es igual a este cuerpo, era un cuerpo, aunque era el mismo, pero era que transformado con otras cualidades. Por eso Jesús pudo salir de la tumba sin correr la piedra. Así como acá, las puertas estaban cerradas, pero Jesús llegó en medio de ellos, apareció en medio de ellos. Tremendo. Y los saludó: la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo creen. O sea, miren, habían muchos testigos presenciales, no solamente de que Jesús estaba ahí, sino de sus marcas, de las marcas que tuvo en la crucifixión. Pero yo hoy quiero defender un poquito, no me voy a guardar mucho, pero yo quiero defender hoy un poquito a Tomás. Me voy a meter las manos en el fuego por Tomás hoy. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque creo que a veces necesitamos un poquitico de simplemente creer. Porque muchos cristianos les preguntan: bueno, ¿usted por qué cree esto? Por fe. Pues sí, hermano, chévere que lo crea por fe, pero nosotros como cristianos debemos tener un fundamento y debemos saber por qué creemos en lo que creemos. Por eso hay mucho cristiano, perdón la palabra, ignorante, que cuando alguien le pregunta una cosa, no sé, eso está en la Biblia, pero ¿por qué? Y por eso yo estoy seguro en lo que creo, porque tengo argumentos para entender que lo que creo es real, porque tengo no solamente fe, sino argumentos. ¿Amén? Y lo que tal vez quería Tomás era estar seguro de que ese Jesús que iba a resucitar era el verdadero Jesús. Y por eso nosotros tenemos que ir más allá y estar seguros de que nuestra fe es la real. ¿Por qué no judíos? Porque no musulmanes. ¿Por qué no testigos de Jehová? Si ellos también predican, también tienen su predicación y tienen su verdad. Y por eso muchas veces puede llegar un testigo de Jehová a nuestra puerta y nos coge y vea, pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento en nuestra fe. Por eso Pablo dijo que nosotros debemos dar respuesta de aquel que pida razón de nuestra fe. ¿Amén? Amén. ¿Bien? Profundicemos, hermanos. Estudiemos la palabra de Dios. No se queden con lo que aquí recibimos un domingo. Porque muchas veces lo que predicamos acá en un domingo no es tan profundo. Por eso necesitamos ir más allá. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Amén? Listo. Aquí alguien que defienda a Tomás. Tomás bien chido. Gracias, siempre me dan muy duro. Porque al pobre Tomás siempre le dan muy duro. Obviamente siempre hay que creer, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿a quién más se le presentó Jesús? A los incrédulos y a sus enemigos. ¿Quién era incrédulo de Jesús? ¿Ustedes saben quién era un incrédulo de Jesús? Sus propios hermanos de sangre. Bueno, sus medio hermanos, los hijos de María. Fueron incrédulos. Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, no creía en Jesús. ¿Saben cuándo creyó? Hasta cuando lo vio resucitado. Vamos a ver 1 Corintios 15, 7 al 8. Dice: luego se apareció ¿a quién? A Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿De quién está hablando ahí? Pablo. Pablo fue el enemigo, uno de los enemigos y perseguidores de Jesús, de la iglesia. Pablo fue enemigo de Cristo y se le apareció a él después. Miren, eso también refuta la teoría de la alucinación.
Porque es que Jesús se le apareció a Saulo muchísimo después. De hecho, Jesús ya había ascendido al cielo. Y después se le apareció a Saulo. ¿Listo? Imposible que ese también estuviera alucinante. Refutada también la teoría de ¿qué? De la alucinación. Siguiente, al que yo les dije, a más de 500 discípulos, a más de 500. 1 Corintios 15:6 dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Es decir, cientos de personas dieron testimonio de que Jesús realmente resucitó. Amén. Entonces, por eso no es una historia, fueron hechos reales. Listo. Ahora sí, vamos al siguiente punto. Entonces, listo. ¿Seguros de la resurrección de Cristo? ¿Sí? Amén. Ahora, vamos a ver otra parte de la resurrección y son los beneficios que nos da la resurrección a nosotros. Espero que hayan tomado apuntes porque ¿se está grabando o no está grabando? ¿No? Si no, hermanos, me piden los apuntes. Ok. Beneficios de la resurrección. Ahora, vamos con el primero. 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué dice? No sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Entonces, ¿cuál es la primera o el primer beneficio de la resurrección? Es que nos da una fe auténtica y sólida. ¿Nos da qué? Una fe auténtica y sólida. ¿Por qué? Porque el que haya resucitado nos dice que Jesús no es un mentiroso, que Jesús era quien dijo ser, porque Jesús dijo que iba a resucitar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe es real, que el Dios que dijo que iba a resucitar, realmente ¿qué? Resucitó. ¿Sí? Miren, les voy a leer una frase de un filósofo que se llama Douglas. No sé cómo lo puedo pronunciar, pero bueno, voy a hacer el intento. Douglas Grutus. Douglas. ¿Te acuerdas de Douglas? Ok. Dice: de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo sostiene que se basa en la resurrección de su fundador divino. Ninguna otra religión o visión del mundo hace una afirmación tan audaz y trascendental. Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. El único que realmente murió y resucitó fue Jesús, el Dios en que nosotros creemos. Y a mí, ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? Así es. Entonces, la resurrección de Jesús hace que nuestra fe sea ¿qué? Sólida, que sabemos, porque está basada en hechos históricos, y por eso estamos seguros que lo que predicamos es real. Ahora, ¿qué otro beneficio? ¿Qué otro beneficio tenemos? Pudimos nacer de nuevo. Primera de Pedro 1-3. Primera de Pedro 1-3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué dice ahí? Nacer de nuevo. Aquí dice renacer. Para una esperanza viva. ¿Por la qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para que tengamos una esperanza ¿qué? Viva. Ahora, ¿qué nos hizo hacer? Nacer. O sea, ¿qué nacimos de nuevo por medio de qué? De la resurrección. Si no hubiera resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos nacido de nuevo y por ende no hubiéramos sido hechos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios
porque Jesús resucitó. Si no hubiera resucitado, no hubiera pasado. Romanos 6:4 dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos o llevemos una ¿qué? Vida nueva. Tenemos vida nueva, nacimos de nuevo por medio de la resurrección de Jesús. Entonces Dios nos dio, Él resucitó para que tuviéramos esa capacidad de hacer su voluntad. Porque de hecho Pablo dijo, si no hubiera resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Si Jesús no hubiera resucitado, hagan lo que quieran. O sea, nada tiene sentido. ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué? ¿Para qué hacer lo bueno? Si nuestra fe es una farsa, si Jesús no resucitó. Pero como sí resucitó, entonces sí podemos vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo en nuestro interior. ¿Amén? ¿Amén? ¿Entendimos? Siguiente beneficio. Nos dio un lugar de autoridad. Este punto es hermoso y quiero que presten mucha atención. Vamos a leer Efesios 2:6. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? ¿Sí estamos? Y bueno, vamos a leerlo acá porque como que estamos en versiones diferentes. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios que nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Yo no sé si ustedes han pasado por alto este versículo, pero este versículo es realmente profundo, realmente poderoso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que así como resucitó, nos hizo sentar ¿qué? En lugares celestiales. Y ahora voy a explicar eso. Y es que quiere decir que tú y yo estamos situados en dos mundos, en dos lugares al mismo tiempo. En el mundo terrenal, físico, pero también en el mundo espiritual, que es real. Solamente los hijos de Dios pueden influir y tener autoridad en ese mundo espiritual. ¿Sí? Por eso dice la palabra que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra quién, contra carne y sangre, o sea, contra las personas, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, contra jueces de maldad, contra un mundo de tinieblas. Ahí es nuestra lucha, es decir, ahí tenemos un poder. ¿Estamos entendiendo? Sí, hermano, tenemos un poder increíble por medio de la resurrección de Jesús. Nos hizo sentar juntamente con Cristo. Estamos en un lugar alto. ¿Ustedes no les parece como increíble y loco a la vez que estamos aquí, pero también al mismo tiempo estamos en un plano espiritual que no vemos? Eso es increíble. ¿Ustedes han visto las Crónicas de Narnia? ¿Han visto esa película? Eso es lo que explica. Eso es lo que explica esa película. ¿Qué pasa con las Crónicas de Narnia? Son unos niños que entran a un mundo que se llama Narnia, ¿cierto? Y ellos en el mundo real son unos don nadie, donde la gente los humilla, ¿sí? Son unos huérfanos, ¿sí? los menosprecia, pero cuando entran a Narnia se convierten en los príncipes, en los gobernadores de Narnia. Y esa autoridad se las dio el león Krasna, que representa a Jesús. Y esa es lo que pasa. Estamos también, como esos niños, en un plano espiritual donde supuestamente o probablemente no tengamos una influencia o la gente nos menosprecia. Pero en el mundo espiritual, real espiritual, somos reyes y sacerdotes. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque su cuánto le dan gloria a Dios por eso. Tenemos autoridad, hermano. Ahora, siguiente punto. Tenemos garantía del perdón de pecados. Tenemos garantía del perdón de pecados. 1 Corintios 15:17.
Dice, y si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? La fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si se dan cuenta que la resurrección completa la obra de salvación. O sea, si Jesús no hubiera resucitado, la sangre que se derramó no hubiera servido. Porque aún estaríamos en ¿qué? En nuestros pecados. Pero gracias a Dios, Jesús resucitó y no tenemos una fe ilusoria, sino real. Ahora, ¿qué significa eso que hizo Jesús? Si no estamos en pecado, ahora estamos ¿qué? Justificados, ¿cierto? ¿Se han escuchado esa palabra? Somos justificados. ¿Qué significa la palabra justificación? Eso tiene más un contraste como legal, ¿sí? Donde una persona que está en juicio es considerada inocente, aunque fue culpable, porque alguien pagó una fianza por él, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esa persona queda en libertad. Así también nosotros, aunque pecadores, Jesús murió por nosotros, Él pagó la fianza, el precio, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justos o inocentes. ¿Amén? ¿Sí entendimos? Amén. Súper. Leámoslo entonces en Romanos 4:25. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó ¿qué? Para nuestra justificación. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Para qué resucitó? Para ser justificados. Entonces, la resurrección completa la obra de salvación del hombre. ¿Me estoy aburriendo, hermanos? ¿No? No me estoy aburriendo. Yo sé que esto es un poquito de eso porque es como una clase que no están acostumbrados a eso, pero bueno, espero que no se me duerma. ¿Listo? Ok. Siguiente beneficio. Da autoridad a nuestra predicación. La resurrección de Jesús le da autoridad a nuestra predicación. 1 Corintios 15, 14 al 15. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué dice? No sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Siguiente. Aún más, resultaríamos ¿qué? Falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos predicando un Dios mentiroso, una fe falsa. Pero como Jesús sí resucitó y hay una resurrección de muertos, entonces cuando predicamos con autoridad. Y la resurrección, bueno, ese punto va más adelante. Entonces seríamos falsos testigos, como dice ahí. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería falso. Es más, la iglesia no existiría. Si Jesús no hubiera resucitado, ni la iglesia no hubiera existido, ni el evangelio existiría. Sencillo, si Jesús no hubiera resucitado, la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, las epístolas, no se hubieran escrito, ya. Pero como sí resucitó, y esas son las buenas nuevas del evangelio, ¿cierto? Porque el evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Que Jesús resucitó, y así como resucitó, también nosotros resucitaremos. Y ese es el siguiente punto. Es la garantía de que resucitaremos. Jesús resucitó, por lo tanto es la garantía de que nosotros también resucitaremos. 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. ¿Cómo qué? Como primicia de los que murieron. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué significa esa cosa? Ahí dice que Jesús fue levantado de los muertos como primicia, es decir, como el primero de los que murieron. Ahora, eso es algo que también debemos entender. Jesús resucitó en una fiesta judía que se llama la fiesta de las primicias. ¿Sabían eso?
resucitó en una fiesta judía que se llama las fiestas de las primicias. ¿Y qué es esa fiesta? Que simplemente la gente llevaba al sacerdote sus primeros cosechas de los cultivos. ¿Sí? Llevaban al sacerdote. Ese día resucitó Jesús, dando a entender que fue el primero, la primicia de aquellos que también iban a resucitar, de aquellos que iban a hacer también, ¿qué? ¿Hacer qué? Una cosecha. Nosotros somos la cosecha también de lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. ¿Sí? ¿Entendemos? Por eso es importante. Es por eso que Él murió, Él resucitó hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque Él pudo haber resucitado al día siguiente haber resucitado, pudo haber muerto y al siguiente día haber resucitado. ¿Por qué esperó hasta el tercer día? Para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera esta fiesta judía y que los judíos entendieran que Jesús es el verdadero Mesías. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué resucitó el tercer día? Bueno, hermano, vamos a poner esto dinámico. ¿Por qué resucitó el tercer día? Exacto, porque él tenía que cumplir esa fiesta de las primicias judías. Ahora, vamos a leer 2 Corintios 4:14. 2 Corintios 4:14. Dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará ¿qué? También ¿a quién? A nosotros con Él, y nos llevará junto con ustedes a su presencia. No la iglesia a su presencia, sino a la presencia de Dios. Un dato que se me había olvidado en el anterior punto. Jesús, ¿saben en qué fiesta judía murió Jesús? En la fiesta de la Pascua. Por eso Jesús le dice que es el Cordero Pascual, porque murió en la fiesta de la Pascua. Ahora sí, perdón, que se me había olvidado dar ese dato. Ahora, Jesús o Dios nos dio esa promesa, que un día este cuerpito va a resucitar. Este cuerpito que tú tienes, ese cuerpito un día cuando muera va a resucitar. ¿Y cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice que va a ser un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, semejante al de Jesús, donde ya no va a tener las limitaciones que tiene este cuerpo. Vamos a leerlo, 1 Corintios 15, 53 al 54. Porque lo corruptible tiene que vestirse ¿de qué? De incorruptible. Y lo mortal, de inmortalidad. Siguiente. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Amén, hermanos. Gloria al Señor, porque vamos a resucitar. Que vamos a resucitar con un cuerpo semejante al de Cristo, como resucitó Cristo. Ya no habrá muerte. Este cuerpo, ¿qué va a pasar con este cuerpo? No es que vamos a recibir un cuerpo nuevo, es este mismo, pero transformado. Va a ser transformado. Por eso dice que tiene que lo corruptible, dice que se vista, ¿sí? De incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Este cuerpo va a revestirse de inmortalidad, va a ser transformado para que podamos vivir la eternidad con Dios en los cielos nuevos y los cielos nuevos y la tierra nueva que habla Apocalipsis, que es el lugar donde vamos a estar y habitar eternamente con Dios. Ese cuerpo es el que habitará ahí. Esa es la esperanza que tenemos, que también vamos a resucitar. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Entonces dice que ya no habrá más muerte. O sea, este cuerpo ya no va a estar enfermo. ¿Sí? ¿A quién le gustaría eso?
¿Sí? Todos se amén. Yo estoy así también porque amanecí con un dolor tremendo acá. ¿Sí? Allá no va a tener ese dolor. No va a haber enfermedades, no va a haber hambre. No se va a haber casamiento. No, va a ser un cuerpo diferente. ¿Se imagina que podemos hacer lo que hizo Jesús? Increíble. Aparecer, ¡pum!, allá en otro lado de Brasil. Increíble. Es el cuerpo que vamos a tener. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Saben cuándo va a suceder eso? Cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando venga por su iglesia, cuando Él venga por su iglesia, este cuerpo será transformado para que podamos vivir en ese lugar. ¿Sí? Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y después serán transformados y después nosotros recibiremos ese cuerpo. Bueno, no me quiero meter en ese tema porque es un tema también muy profundo, pero entonces, para que pase todo esto, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestra vida a Jesús. Así que, ¿cuántos hijos de Dios acá? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Cristo por haber resucitado. Amén. Señor, hoy queremos darte gracias. Gracias. Porque hoy se celebra, se conmemora, Señor, ese día en el que tú resucitaste, Señor. Ese día en que venciste la muerte, amado Dios. Gracias, Jesús, porque tú realmente eres quien dijiste que eras, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado. Creemos en un Dios verdadero, no en una mitología, no en un cuento, no en una fantasía. Creemos en un Dios real, que fue golpeado, maltratado, crucificado, que murió y resucitó